Hoy os enseño cómo hacer un pan de forma fácil, con poquitos ingredientes, solo 4, que me lo habéis pedido un montón. Venga, que empezamos. Buenos días, familia. Bueno, me habéis pedido un montón la receta del pan y aquí os la traigo, ¿vale? Para que veáis 4 ingredientes, muy facilito. Lo vamos a hacer de una forma muy rápida y veréis cómo poco a poco con la práctica os va saliendo, ¿vale? Os enseño medio kilo de harina, 10 gramos de sal, 5 gramos de levadura de esta seca de panadero, 5 gramos. Si la tenéis fresca, el triple, 15 gramos. Y de agua, unos 320 de agua, ¿vale? Si es la primera vez que vais a hacer pan, echadle un poquito menos, 290 a 300 gramos de agua. Yo ya le echo un poquito más y me queda más chicloso. Para amasar, tengo amasadora, pero para poneroslo fácil vamos a usar una cuchara, ¿vale? Os digo ahora para los que no tenéis báscula, que me decís muchas veces, Ana, no tengo báscula. Bueno, cogéis el paquete de harina, un paquete enterito, lo medís más o menos a la mitad y echáis medio paquete, ¿vale? Venga, vamos a retirar un poquito que lo veáis bien. La harina, medio kilo. Hacemos como un hoyito en el centro del bol, solo vamos a ensuciar un bol y una cuchara. En el centro del bol echamos los 5 gramos de levadura. Para los que no tenéis báscula, para que veáis lo que son 5 gramos, pues mirad, una cuchara sopera que no esté llena, ¿de acuerdo? Todavía hace un poquito de fresco. Si fuese verano, aquí en Extremadura, que rondamos siempre los 30 y casi 40, 3 gramos de levadura seca solo, ¿vale? Siempre que uséis de la fresca, el triple, 9 gramos. La sal, 10 gramos para medio kilo de harina, para que veáis también. Los que no tenéis báscula, lo que es 10 gramos, que lo vamos a echar por el... a ver si lo veis bien. Por el ladito, el mejor siempre, ¿vale? Sacamos ahí toda la sal. Para que veáis también, una cuchara sopera que tampoco esté muy llena, ¿vale? Eso ya en función de vosotros, de la sal que podáis gastar. No muy buena tampoco que le echéis mucha. Con 10 gramos hay suficiente. Y luego el agua, mirad, esto es un vaso de los de nocilla, a ver si puedo inclinar un poquito. Bueno, es un vaso de los de nocilla, le falta como un dedito, ¿vale? Para los que no tenéis báscula, a ver si se puede ver un poquito mejor. Bueno, un vaso de estos de nocilla que le falta un dedito más o menos, son unos 300, es un vaso un poquito grande. Si es un vaso normalito, pues un vaso lleno y a lo mejor un pelín más, ¿vale? Mirad. Así, 320. Templadita, el agua templada, que metáis un dedito y esté calentita, pero que no os queméis. Porque la levadura, si el agua está muy caliente, la matáis, el fermento no se produce, no hay levado, se muere la levadura y no tenemos pan, ¿vale? Venga, muy facilito. Lo echamos todo ahí y con una cuchara, ¿vale? Ya os he dicho que tengo la amasadora, pero lo voy a hacer así hoy para que no me digáis, es que no tengo robot y no lo puedo hacer. Amasamos todo bien, unas vueltas. Va a quedar una masa pegajosa, ¿vale? Cuanta más agua lleve la masa de pan, una miga más esponjosa conseguimos, ¿vale? Las primeras veces que hacéis pan, yo también lo hacía, para medio kilo de harina podéis usar unos 390 de agua más o menos, os queda una masa más consistente, más manejable, menos pegajosa, la podéis manejar mejor, pero bueno, también luego queda una masa un poquito más compacta, ¿vale? De hecho, los panes que son más tradicionales de pueblo, estos panes así de miga dura, pues llevan menos agua. Se trata de tener una masa esponjosa. Hay maneras de hacer panes más rápido, podéis usar un Pyrex, ¿vale? No vamos a usar hoy Pyrex porque no sé si todos tenéis Pyrex en casa. ¿Qué es un Pyrex? Pues es un recipiente de vidrio bastante gordo que se usa para ir al horno, que aguanta el calor del horno y hace como una doble cocción, ¿vale? Eso nos sería más fácil, más rápido. Pero como no sé si todos tenéis Pyrex, pues vamos a hacerlo sin Pyrex y sin nada, ¿vale? Ya os he dicho que solo vamos a usar el bol y una cuchara. Venga, que me voy de ahí. Mirad, vosotros ya con esta textura la podríais dejar. Si es la primera vez que hacéis pan, así ya lo podríais dejar, ¿vale? Ya os he dicho que he echado 320. Si echáis un poquito menos, os quedará un poquito más seco. Suficiente. De momento ahora lo vamos a tapar. Mirad, la masa está un pelín templadita, que es lo suyo. Lo vamos a tapar y vamos a dejar, ahí que se vea bien,
Mirad la textura, ¿vale? Es nada, es mezclar los ingredientes. Ya habéis visto que apenas hemos amasado, no hemos amasado, de hecho lo hemos mezclado, ¿vale? No lo voy ni a amasar. Entonces lo vamos a dejar así, nos quitamos el exceso de las manos. Y ahora lo vamos a tapar con un paño de algodón y lo vamos a dejar que repose unos 10 minutos para que haga la autólisis, que es que se hidrate la harina, ¿de acuerdo? Pues venga, nos vemos en 10 minutitos. Ya han pasado 10 minutos, tenemos la masa tapada con el paño de algodón, como os dije. Ha cambiado un poquito, pero muy poquito, mirad, está un poquito hinchadita, ¿la veis? Está templadita, eso es importante, que se mantenga templadito. Cuando hace mucho frío, que estamos en invierno, hay que ver la manera de buscar cómo ver que la masa no se nos enfríe o se nos enfríe lo menos posible, ¿vale? Podemos coger un paño bien dobladito, lo ponemos debajo para que no nos transmita frío nuestra encimera, sobre todo si la tenéis de mármol, ¿vale? Bueno, vamos a seguir. Mirad, he puesto por aquí un reloj, que lo dejaré por aquí donde se vea, para que veáis más o menos lo que tardamos. Hoy hemos empezado un poquito tarde a hacer el pan, contar que hace 10 minutos que lo hemos empezado, ¿vale? Son las 11 y algo, normalmente empezar a las 9, las 10, para que al mediodía podáis hornear bien el pan. Bueno, ¿qué tenemos por aquí? Para darle una vuelta al pan, ya hemos dicho que no vamos a amasar, agua, ¿de acuerdo? Hay muchas recetas que os dicen que para amasar y darle vueltas al pan, tener siempre harina extra. No hagáis ni caso. Ya os he dicho antes que cuanta más harina le metamos al pan, más seco nos va a quedar el pan. Es más manejable, lo podemos dar vueltas mejor, pero la miga nos va a quedar más seca. Nos interesa una miga tierna, una corteza crujiente. Agua templada. ¿Para qué? Para mojar la mano. Simplemente tenerla cerquita para meter la mano. Humedecemos la mano con agua templadita y lo único que vamos a hacer es darle una vuelta al pan, ¿de acuerdo? Y incorporarle ese agua que tenemos en la mano. Estiramos bien y doblamos sobre sí mismo. Mojamos las veces que haga falta. Mirad cómo no se nos pega. Cogemos esta otra punta, estiramos bien y doblamos sobre sí misma, ¿vale? Y doblamos y lo hacemos por los 4 lados. Ya le hemos dado una vuelta. ¿Qué hacemos ahora? Pues la colocamos así un poquito, la tapamos con nuestro paño de algodón y esperamos otros 10 minutos, ¿de acuerdo? Además de deciros que os voy a subir este vídeo por YouTube, porque he intentado subiros un vídeo más cortito, mucho más cortito por Facebook, y no sé qué pasa que no me deja, ¿vale? No ha habido manera, lo he intentado 4 veces, así que voy a crear el canal para subiros algún vídeo, si todo va bien y no tengo problemas en subirlo, porque lo único que tengo ahora disponible es el móvil, el portátil se ha quemado. Os dejaré este vídeo y si todo va bien iremos subiendo más recetas de vez en cuando. Me podéis decir por aquí, por los comentarios o por Facebook qué receta os gustaría que os hiciera y os podéis suscribir y darle like, ¿de acuerdo? Volvemos en 10 minutos. Ya han pasado 10 minutos desde que le dimos la primera vuelta a la masa, ¿vale? Se me ha olvidado de deciros que tenemos una temperatura de unos 21-22 grados. Menor temperatura, más tiempo va a llevar. Mayor temperatura, cuando estamos a 30 y pico, 40, en un segundo le podéis dar otra vuelta. Os enseño la masa. Mirad, ya está un poquito más hinchada, se empieza a ver ahí como una intención ya de burbujitas. Mojaros bien la mano con agua templadita y que no os dé miedo meterle agua, ¿vale? Mirad, ahora se estira bien. Giramos por el otro lado. Tiramos bien la masa y sobre ella misma. Volvemos a coger de la otra punta, mirad, ya va cogiendo tensión y ya no se deja estirar tanto. Podéis incluso mojarla un poco y darle así un meneillo, que no pasa nada, ¿vale? Mirad, no pasa nada. La podéis bolear así un poquito. Ya la podríais dejar levar, ¿eh? Con un par de veces que lo hagáis, pero bueno, lo ideal es darle por lo menos 4. Cuantas más vueltecitas le deis y más tiempo tengáis, mejor va a quedar la miga, porque todo este aire que le incorporamos al hacer las dobleces de la masa sobre sí misma, lo que crean son los agujeritos del pan, los alveolos, ¿de acuerdo? Bueno, lo vamos a hacer facilito, entonces no quiero... Ahora es el primer pan para muchos, lo vamos a dejar ahí facilito, ya veis.
La mojamos ahí, que no pasa nada, ¿vale? Que no se pegue nada. 10 minutitos más y volvemos para darle la tercera vueltita. Ya han pasado 10 minutos más, vamos a darle la tercera vuelta, ¿vale? Antes que nada deciros que 10 minutos, mínimo 10-15 minutos, es el mínimo para dejar que la masa se relaje. Si intentáramos darle una vuelta antes, ¿qué pasa? Que todavía tendría tensión y no nos dejaría estirarla y plegarla sobre sí misma. ¿Qué pasa más de 10 minutos? No pasa nada. Perfecto. ¿Que os habéis puesto a hacer otra cosa y han pasado 20, media hora? No pasa nada. Estará más relajada, más hinchadita. No pasa nada porque haya más tiempo. Nos volvemos a mojar, la mano en agua. Cogemos de una punta, mirad. Ya va cambiando. ¿Veis lo elástica que está? ¿Veis cómo cambia la apariencia? Sobre sí misma. Otro ladito. Sobre sí misma. Y otro ladito. ¿Vale? Los 4 lados. Podéis incluso manejarla así un poquito, darle un poquito de forma, como os he dicho antes, ¿vale? No tengáis miedo. La podéis tapar con el paño de cocina, la podéis tapar con film, con una tapa, con un plato, algo que os encaje en el bol y no pasa nada. La vamos a descansar y vamos a volver con la cuarta para que veáis que lo ideal son 4, ¿vale? Hay veces que si no tengo mucho tiempo, le pego un par de vueltas y se acabó, ¿vale? Pero bueno, como me la habéis pedido mucho, os quiero enseñar cómo la hago yo desde hace mucho tiempo. Llevo unos 10 añitos haciéndola en casa. Y bueno, esta es la forma más sencilla, sin masa madre, sin aceite, sin ninguna otra cosa, ¿de acuerdo? Aparte de esto, después le podíais poner a la masa cualquier especie o ingrediente que os guste. Ajo, orégano, aceitunas, pimentón, semillas, pipas, amapola, lo que queráis, ¿vale? Esta es la básica. Mirad, a ver si podéis verlo. Mirad cómo se están formando estas burbujitas. Esto van a ser, bueno, son nuestros alveolos, es nuestra amiga. Son los agujeritos que vamos a tener en nuestra amiga, ¿de acuerdo? Vamos a esperar 10 minutitos, incluso 15, para que veáis qué pasa si pasa más de 10 minutos, que no pasa nada, todo lo contrario, estará más relajadita, ¿de acuerdo? Nos vemos ya en la cuarta vuelta, mirad. Creo que hemos empezado el pan a las 11 y algo eran, la verdad que como no tenía el reloj aquí y le hemos dado 3 vueltas de 10 minutos, media hora... Pues a las 11 más 10 minutitos que hemos tardado la primera vez en amasar todos los ingredientes, no llevamos más de eso, media hora, 40 minutos. ¿De acuerdo? Vamos a darle la última vuelta y ya os explico cómo seguimos. Bueno, pues eran y 40. Al final, en lugar de 15 minutos, lo hemos dejado casi ya 55. Os dije que íbamos a dar la cuarta vuelta a la masa, pues no se la vamos a dar. ¿Vale? Le hemos dado 3 vueltas a la masa. Os recomiendo que le deis mínimo 2, ¿vale? Si queréis darle 4 o alguna más, se la dais. Hoy le vamos a dar 3 porque mirad la hora que es. El pan tiene que estar para la hora de comer, que nos pilla el toro. Y después de 55 minutos, ¡tarán! Bueno, os enseño cómo está la masa. Mirad, ha doblado su volumen, ¿vale? Entonces no le vamos a dar la última vuelta, la cuarta. ¿Qué hacemos? Dejamos ya el agua de lado porque no le vamos a dar la cuarta. Y ahora sí, pillamos un poquito de la harina que hemos usado y la espolvoreamos sobre la mesa. ¿Vale? Harina. Podéis usar harina del súper sin ningún problema. Yo hasta ahora estaba usando harina del súper y bastante barata. ¿Vale? Tener en cuenta que tiene que tener unos 10-12 gramos de proteínas. En el lateral del paquete lo podéis ver. La masa con mucho cuidadito la vamos a sacar de aquí, ahuecando un poquito y la vamos a volcar ahí encima. Se va a desgasificar un poquito, ¿vale? Intentar que no se desgasifique mucho, pero si se desgasifica no pasa nada. Mirad, ¿veis todo eso? Todo eso es la miga. Todo eso van a ser nuestros agujeritos en el pan y más que ahora le vamos a dar la última fermentación, ¿vale? Esto, si no sale porque la masa se ha secado, no os obcequéis mucho en frotar ahí, dejarlo en agua, que sale enseguida, sale solo. ¿Qué vamos a hacer? Mirad, las manos lo más limpitas que podamos posible. Cogemos un poquito de harina para que no se nos pegue la masa.
¿Qué vamos a hacer? Mirad qué esponjosa está. No la vamos a mover mucho. De las puntas vamos a doblar hacia el centro o un poquito más del centro. ¿Qué vamos a conseguir con eso? Darle tensión a la masa. Vamos a hacer una forma redondeada, ¿vale? Sacudimos así un poquito, con cuidado, pero vamos, que le podéis dar sin ningún problema para quitar el exceso de masa y al echar el otro lado se pegue bien. Estiramos un pelín y para acá. Lo mismo. Damos una vueltita, mirad qué burbujillas van saliendo por aquí. Para acá. Espero que lo podáis ver bien, porque la luz que tengo es un apaño que he hecho por aquí en la cocina con el móvil. Para acá y para acá, ¿vale? Mira, ya lo tenemos. Podéis incluso pellizcar un poquito para sellarlo, que se quede el culete bien sellado. Este va a ser nuestro culete y va a ser la parte que lo vamos a poner ahora para arriba. Ahora os explico. Mirad, darle la vuelta. Mirad, qué esponjoso. Que esté bien de harina, ¿eh? Ahora sí, bien de harina, porque esto va a permitir que no se nos pegue en ningún sitio, ¿vale? ¿Qué vamos a buscar ahora? Para darle forma, porque si la dejamos así en la bandeja, la podemos dejar, ¿eh? Lo único que cuando empieza a relajarse, se nos va a extender por la bandeja. Entonces lo mejor es buscar algún recipiente que tengáis para que conserve un poquito la forma y quede más bonito. El sabor va a ser el mismo, simplemente es para que quede más bonito. ¿Qué tengo aquí? Tengo un bol con un paño de cocina de algodón normal, corriente, que no deje pelusa, un bol. ¿Qué podéis usar? Una cazuela, un colador, lo que tengáis. Vamos a poner también en el interior, a ver si se ve sin darle al pan, en el interior más harina. Bien de harina, ¿eh? No os quedéis cortos, que no se pegue el pan al molde. Y vamos a coger el pan y le vamos a poner así, ¿vale? La parte fea, nuestro culito para arriba. Porque cuando vayamos a hornearlo le vamos a volver a dar la vuelta y va a quedar la parte bonita para arriba. Mirad las burbujas. Esto va a ser todo el alveolo de la miga, más todo lo que va a crecer ahora. Mira, lo voy a poner aquí, que lo veáis bien. Con cuidadito, ¿eh? Tratarla con cariño. Un poquito más de harina por aquí. Que no se pegue. Esto es para que no se pegue. Nada más. La vamos a dejar aquí hasta que doble de volumen, más o menos. ¿Vale? Ya os diré después, como tenemos aquí el reloj, lo que ha tardado. Tener en cuenta la temperatura que tengo yo ahora mismo en la cocina. Son 22 grados. Y ¿qué más? Pues nada, que la tapamos otra vez con otro paño de algodón, con una tapa, con un film, con lo que queráis. Yo la tapo con un paño de algodón. Nos vemos en un ratito para explicaros cómo la horneo, ¿vale? Un ratito antes de poner el pan a hornear, vamos a encender el horno con calor abajo. Lo vamos a precalentar. Temperatura. Aunque yo en mi cocina no tiene temperatura, está el máximo, que son unos 250 grados. ¿Vale? Tenemos el horno encendido. Temperatura abajo, 250 grados. ¿Qué tenemos dentro? Una bandeja, que es la bandeja donde va a ir el pan. La bandeja también se está calentando. Yo no le voy a poner ningún tarro con agua. Si queréis ponerle un tarro con agua abajo, se lo ponéis. Yo simplemente luego con un pulverizador le voy a dar un poquito para crear un poquito de vapor y ya está. El horneado, ¿cómo tiene que ser? Precalentamos por abajo. Una vez que está precalentado el horno, cuando metamos el pan tiene que tener calor arriba y abajo, pero mi horno no se puede. Solo puedo tenerlo abajo o arriba. Con lo cual yo lo horneo primero por abajo y cuando veo que ya está un poco hecho el pan por abajo, lo paso arriba, ¿vale? Ahora os explico. Mirad, ha pasado poco más de una hora desde que dejamos el pan levando, la masa levando, el último levado. Algo más de una hora, depende de la temperatura. En invierno va a costar mucho más y cuando tengamos cerca de 40 grados, pues en media hora seguro que está, ¿vale? Os enseño ya cómo va la masa, mirad. Está perfecta, ¿vale? Yo no la voy a dejar más. Vamos a echarle un poquitín más de harina. La había guardado. Más de harina por encima, por aquí, porque veis como ha abierto un poco, se nos puede pegar un poquito. Pero bueno, un poquitín, muy poquito, ¿vale? Tenemos preparado por otro lado cualquier superficie plana. Una madera, una bandeja, un trozo de cartón duro, algo que sea completamente plano, que no tenga rebordes para que no se deslice mal, tiene que deslizarse muy bien, y le ponemos un trocito de papel de cocina.
Si queréis hacerlo directamente en la bandeja, la sacáis que está caliente del horno y ponéis el pan, ¿vale? Yo me es más cómodo hacerlo así, eso ya es cuestión de que vosotros vayáis cogiendo por la mano las cosas y mucha práctica, ¿vale? No queda otra. Cogemos la masa, vamos a darle vuelta y lo vamos a poner ahí en la bandeja. Mano aquí encima para sujetarla un poquito, que no caiga de golpe. Si cae de golpe, se nos va a desinflar la masa de golpe, se nos va a bajar y no vamos a tener pan, vamos a tener una torta tipo cuscurro duro, que no va a haber Dios que se lo coma. Mirad, mucho cuidado, con mucho cuidado, ¿vale? Mucho mimo. Mirad lo fácil que es hacer pan, ¿vale? Simplemente tenéis que respetar los levados. Darle tiempo, el pan es paciencia. La receta me la pedís mucho. Ana, dame la receta, dame la receta. Las recetas son 4 cosas, si no tiene más. Es como la receta de los churros, que si queréis otro día hacemos churros. No tiene más, son 4 ingredientes. Es simplemente que vayáis conociendo vuestras masas, que vayáis conociendo el horno. Cada horno es un mundo, ¿vale? Y no tiene más. Es mucha práctica. Al principio a lo mejor nos van a quedar bonitos, pero van a estar buenos igual, ¿vale? Mirad, no sé si se puede ver lo gordito que está. Es una pena porque como el chiringuito que tengo aquí montado es un desastre con el móvil, la luz no es muy buena, pero bueno, ¿veis que está gordito? Mira, si lo muevo un poco parece como un flan. No lo menéis mucho porque se baja, ¿eh? ¿Qué tenemos? Mirad, tengo este artilugio, que es una cuchilla simplemente un poco curvada, es para cortar los panes. Ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, si me acuerdo os lo digo luego. Si no tenéis esto, un cuchillo muy afilado, un cuchillo que tengáis que os vaya muy bien, lo usáis. Si no, hasta ahora yo que tenía esto pelado y mondado, no pasa nada, una cuchilla, la limpiáis bien con un poquito de alcohol y la utilizáis guardado en un sitio alto si tenéis niños como yo, que nadie toquete, y en un ángulo más o menos de 45 grados hacéis los cortes que queréis hacer 2, que queréis hacer 3, no los hagáis muy hondos, porque lo que pasa es que el pan después al abrir se abre demasiado y se abre mucho, ¿vale? Es un poquito como medio centímetro, 1 centímetro. Yo solo le doy 1. Normalmente si queréis darle 4, que quede más bonito, queréis hacerle un dibujito, eso luego ya vais practicando, ¿vale? Yo ahora mismo os voy a dar el más sencillo, que es la cuchilla así un poquito en ángulo, a ver si lo veis bien. Y así, no tiene más, ¿vale? Así, mirad, no es muy hondo. ¿Dónde se va ahora mismo? Al horno. Ahora os enseño cómo lo meto. Venga, lo llevamos así, con la bandeja, metemos con mucho cuidado de no quemarnos y deslizamos ahí el pan y ahí se queda, ¿vale? Yo os he dicho que podéis meter un cacharrín abajo con agua, yo no lo meto, la verdad, le meto así con un pulverizador que tengo solo para esto con agua, le meto ahí un poquito, que haga un poquito de vapor, es muy poco, le dejo ahí agua que condense y se vaya evaporando, no le meto más. Lo sigo dejando a tope, 250 grados. Pues ya lo tenemos, mirad qué hora es. 3 horitas hemos tardado solo. Contar que esas 3 horas no han sido de trabajo, han sido de dejarlo que él solito se vaya fermentando. Todavía está caliente. Os voy a cortar un trocito para que podáis ver la miga, si no me quemo, y podáis ver cómo está. Mira, voy a cortar por aquí. Mira. La corteza, si os gusta con más corteza, más ratito, lo bajáis un poquito de temperatura a 180, 200 y lo dejáis un ratito más. Y si os gusta con menos corteza, pues lo seguís dejando a 250 que se acabe de hacer, ¿vale? Mirad, todavía está caliente, ¿eh? Mirad qué miga, mirad qué alveolos. A ver si podéis verlo. Mirad, todo eso eran nuestras burbujitas, mirad el pan. Hoy le he dejado un poquito más tierno porque ya es la hora de comer, ya lo he sacado, ¿vale? Mirad que está súper, súper esponjoso, ¿vale? Está bien cocido, vuelve, suena hueco por abajo, que es la manera de comprobar que tenéis el pan bien hecho, ¿vale? Está perfecto, todavía está caliente, ¿vale? Bueno, espero ver vuestros panes, porque ya que me lo habéis pedido tanto, quiero ver fotos, 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 fotos y más fotos. Por Facebook, por WhatsApp y por todas las vías que me habéis mandado preguntas, que ya que he roto la vergüenza para haceros un vídeo, quiero ver vuestros panes. Venga, un besito.